El Forjamaravillas, por Aaron Dembski Bowden. Solo los mortales miden el tiempo en el transcurso de los años. Los inmortales y los más cercanos a la vida eterna miden el paso del tiempo en momentos y recuerdos. Puedo recordar cada palabra que se me ha hablado a lo largo de mi vida. Puedo recordar cada segundo que pasé luchando en los campos de batalla de esta galaxia. Pero lo mido a través de la conjuración de recuerdos evocadores. Las guerras enteras se destilan en aquellos momentos que más importan. Un duelo con un señor de la guerra rival, tal vez, o un hermano caído en la guerra y que nunca se levanta de nuevo. No tengo escasez de tales puntos de paso. El imperio, un imperio que ayudé a forjar, ha masacrado a miles de mis hermanos desde la declaración de la larga guerra, y he derrotado a cientos de sus campeones, dignos e indignos por igual. A veces puede reducirse a una poesía aún más cruda. En el pasado he marcado los años pasados al enumerar los intentos de Telémaco por tomar mi vida, y contado mis intentos de destruirlo a su vez. Sin embargo, nuestros intentos maliciosos en la vida del otro desempeñaron poco papel en esos primeros años. Solo cuando tuvimos ejércitos a nuestras espaldas hizo que nuestro rencor se profundizara y degenerara. Es un extraño consuelo pensar que está allá afuera, lejos de Terra, al mando de mi flota. Él navega al lado de nuestro señor de la guerra, mientras yo estoy aquí, cegado y mutilado en cautiverio, contando en historias a un servidor que ni siquiera sabría si miento. Esta noche, mi carne aguijonea por dolor infligido. La Inquisición no es tan ingenua como para pensar que sus pequeñas torturas me importan. Y en ese sentido me pregunto por qué se molestan en absoluto. Cortar mi piel con hojas sagradas y romper mis huesos con instrumentos sagrados no cambiará ni una sola palabra que diga. Después de todo, no puedo cambiar la verdad. Creo que varios de ellos están incómodos por entregarme a la custodia imperial. No arrasaron a mi ejército y me capturaron en batalla. Vine solo a la superficie de Terra, y eso sigue siendo un golpe para su orgullo. No es una sorpresa dado el número de veces que la Inquisición ha tratado de asesinarme en el pasado. Generación tras generación de agentes inquisitoriales me han perseguido durante miles de años, acechándome bajo innumerables nombres y títulos. Algunos llegaron incluso a verme muerto. El imperio no es nada sino persistente. No todos mis captores son tan fácilmente satisfechos. Siroca menos que nadie. Viene cada vez más sola y me pregunto quién reclama los pergaminos que llevan mis palabras dictadas. ¿Qué vino después de Armonía?, me pregunta. ¿Cómo respondo? Todo vino después de Armonía. Guerra después de la guerra, batalla tras batalla, lealtad después de la lealtad y traición después de la traición. Resistimos, sobrevivimos y nos levantamos. Pero, ¿qué fue lo primero? El inquisidor Siroca puede ser una criatura impaciente. Primero, le digo, lamimos nuestras heridas. Parte del proceso de regeneración me llevó a Charis Terenok, forjallamas de Anzu y taumaturgo del Eka. Nos encontramos en su fortaleza. ¿Y? Y me dijo que yo estaba muerto. No eres Iskandar Khayon, me dijo. Charis Terenok no era más alto que yo, y su armadura era del mismo estilo de adornos, con marcas similares. La diferencia más grave fue que después de la rúbrica había pintado un verde profundo y oscuro entre los adornos dorados, mientras que el mío, en los meses posteriores a Armonía, seguía siendo el gris incoloro de la ceramita desnuda y el bronce quemado por el fuego. Se sentía mal retomar el cobalto de los 1000 hijos, y Abaddon aún no había decretado que reclamaríamos el negro. Tus palabras me presentan un problema, admití, porque en verdad soy Iskandar Khayon. Khayon murió en Drollker. Sacudí la cabeza. No tienes ni idea de lo cansado que estoy de escuchar eso, Charis. Con un silbido de presión de aire ventilado, saqué mi casco, llenando de inmediato mis sentidos con la especia de color de los aceites sagrados. Su sala del trono resumaba con el olor resinoso de los refinados alquímicos. Ni siquiera podía empezar a adivinar qué reactivos utilizaba el Forjamaravillas en su arte. Cuando quité mi casco, los dos Rubicae que estaban de pie al lado del trono de metal y carne se volvieron para mirarme en su manera lenta, aburrida. Ellos, como su amo, llevaban el verde y el bronce de la partida de Heka. Aparte de estos dos centinelas, Charis y yo estábamos solos en la gran cámara. No sentía ecos de presencias pasadas impresas en las paredes. Dudo que recibiese muchos huéspedes aquí.
Charis tenía la cabeza descubierta y con la piel oscura típica de muchos tiscanos. No estaba convencido ni siquiera al ver mi rostro. El hecho de que uses la cara de Kion no significa nada. Una vez encontré un metamorfo que podía asumir la forma de cualquier hombre, mujer o legionario, simplemente probando una gota de su sangre. Si tú eres Kion, como dices ser, lo soy. Entonces, ¿dónde está tu perro del infierno? ¿Y dónde está tu alada asesina alienígena? Sus fríos y pálidos ojos marrones se estrecharon mientras él señalaba con desdén hacia mí. Esos seres nunca salen del lado de Kion. ¿Qué podía decir? Que habíamos luchado contra un clon que se creía que era el señor de la guerra asesinado del imperio y que había destruido la forma física de Gaia. Que una cosa enloquecida por la sangre en la armadura de Horus había hecho estragos en nuestras filas y medio asesinado a Nefertari. Por ahora, dije, ambos han salido de mi lado. ¿Dónde está el Tlaloc? Muerto, se ha ido. ¿Y tu preciosa hacha? Rota. ¿Y dónde están Makar y Jedor? Tenía un talento para sondear heridas frescas. Me pareció prudente venir solo. Se suponía que era una demostración de fuerza mínima, Charis. Me estás haciendo lamentar esa elección. El forjamaravillas tenía perlas entretejidas en la piel de su rostro, siguiendo los contornos de su estructura ósea. Esmeraldas brillaban en su boca, perforadas e implantadas en el marfil artificial de sus dientes. Ambas eran tradiciones de Tizca, costumbres a veces vistas entre los artesanos más ricos y respetados de nuestro mundo natal. Nos paramos en una cámara que igualaba su oscura y curiosa elegancia con las paredes retorcidas, mostrando exquisitas tallas de bronce de la caída de Próspero. Admiraba una escena particularmente horrible de Magnus el Rojo, que se alejaba de un cielo que llovía fuego. Su dolorosa traición jamás había sido retratada con tanta perfección. Un ser del poder de nuestro primarca podría haber luchado contra los lobos antes de que siquiera cayeran en el planeta, pero había elegido, por una culpa equivocada, ocultarse en su torre hasta el final y dejar a los Einherjar aniquilar nuestro mundo natal. Y así los hijos pagaron en sangre, como la penitencia de su padre roto. A veces sospechaba que Lior tenía razón. Tal vez los 1000 hijos eran una legión ridículamente sentimental, incapaz de superar su pasado. ¿Qué debo creer?, preguntó Charis, levantándome de vuelta al presente. Estoy compartiendo las palabras con un hermano que murió en Drollker, que no tiene ninguna evidencia de su identidad, y también afirma que fue enviado por el fallecido gran jefe de los difuntos hijos de Horus, mientras que él busca insignia de las legiones astartes, perdido hace mucho tiempo. Se desplaza en órbita por encima de mi fortaleza. Un fantasma ha llegado a mi mundo, enviado por otro fantasma navegando a bordo de un barco fantasma. ¿Qué voy a pensar, Kion? ¿Qué harías en mi lugar? Eso al menos era fácil de responder. Confiaría en este fantasma y haría lo que me pidiera que hiciera. El señor de Heka sonrió, aunque la expresión no alcanzó sus ojos. ¿Y por qué debería hacer eso? Porque si no obedeces voluntariamente, amigo mío, el espíritu vengativo desgarrará esta fortaleza por separado y yo quitaré el control de tus Rúbica y de tu mente profunda. Pero me gustaría llegar a un acuerdo antes de llegar a tal punto de tener que recurrir a las amenazas básicas. Tus talentos son necesarios. No respondió durante algún tiempo. Charis Terenok no era un hombre que se precipitase. ¿Abaddon vive realmente?, preguntó al fin. Sí, está vivo. Y más que eso, empuña el arma que mató al ángel y lició al emperador. La mirada sospechosa se vio mancillada por algo feroz, algo cercano a la astucia. Me gustaría ver esas cuchillas con mis propios ojos. Eso puede arreglarse. Charis consideró mis palabras. Y si lo cumplo, dijo finalmente, ese Kyle Abaddon no necesita nada de ti. Soy yo quien necesita tu experiencia, no él. La curiosidad encendió un fuego en sus ojos. Ahora sé que no eres quien dices ser. Iskandar Kion nunca podría permitirse mi artesanía. Los tiempos cambian, Charis. Desaté la baraja de cartas de tarot de mi cinturón, deslizando las gruesas cartas de papiro de su caja de carne Hayed. Cada una mostraba una figura de locura demoníaca y torcida, cuidadosamente pintadas a mano. Las abaniqué para él, sintiendo mis nudillos apretar posesivamente cuando su aliento dejó su garganta. Su oleada de deseo de tomarlos a toda costa presionó contra mis sentidos, aceitosa, gruesa y celosa. La última carta en la parte inferior de la baraja la entregué.
La tomó con la debida reverencia, con la luz aún encendida en sus ojos. Sus dedos acariciaron el papiro tratado, siguiendo las líneas pintadas de su superficie. «Kion», dijo, su voz ahora un susurro. «¿Así que realmente eres tú?» Asentí y no dije nada, sabiendo que el silencio hablaría por mí. No podría haber mayor signo de confianza que permitir que otro practicante del arte acunase un iniciador demoníaco. Permitir que tocara cualquiera de las cartas, y mucho menos aquella en particular, era una apuesta en el mejor de los casos, y un riesgo en el peor. Los brujos se mataron unos a otros por mucho menos. De hecho, Charis continuó mientras hojeaba los detalles del demonio pintado en el pergamino. Solo tú tomarás a uno de los lobos para usarlo como yo. La carta era la cazadora. Su rostro mostraba un lobo hecho de humo y sombra, con ojos de blanco centelleante. Al igual que las otras cartas, los pigmentos que usé para pintar la imagen eran un compuesto de reactivos raros, elegidos por su potencia. A diferencia de las otras cartas, no tenía número y no debía ser usada en ningún tarot profético. Parte del conjunto, pero sin lugar a dudas separado. Geir eligió su propia forma, no tenía nada que ver con eso. «Perdóname por preguntar», dijo Charis mientras me devolvía la carta. «¿Por qué has venido?» «Tengo que forjarme un arma nueva», le respondí. Él asintió. Sin duda no había esperado nada menos. ¿Dijiste que tu hacha estaba rota? Sí. Horus Lupercal la rompió con el rompemundos. Entonces Charis Terenok, taumaturgo del Heka, y uno de los más famosos forjadores de armas jamás nacidos de la Legión de los Mil Hijos, me miró como si hubiera hablado en una lengua totalmente ininteligible. ¿Quién hizo qué? La última vez que disfruté de la dudosa hospitalidad de Charis fue cuando me había llevado al santuario inferior de su fortaleza, el más profundo dentro de su ciudadela, el más profundo dentro de su mente. Las paredes iban de piedra y bronce y polvoriento coral rojo, interconectadas y entretejidas en estructuras vinculantes. Anzu era un mundo rico en océanos, y Charis trabajó sus milagros oscuros y dudosos bajo las mareas hirvientes. Ahí, en el vacío líquido más allá de las paredes de coral, vastas y ardientes inteligencias se devoraban unas a otras en una guerra incesante. Podía sentirlos, pero no verlos. Pero para los escáneres de mi barcaza y la evidencia de mis ojos, las aguas fuera del enmarañado castillo de coral eran una oscuridad fría y sin vida. El mundo reaccionaba para siempre a él, como tantos mundos demoníacos reaccionaban ante las mentes de sus amos. Su turbulenta imaginación se manifestaba en la forma de una interminable matanza oceánica entre bestias que nadie más que Charis podía ver. Sus forjas arcanas se encontraban en los tramos más profundos de la fortaleza. Yo esperaba que me pidiera otra oportunidad de caminar por los pasillos inferiores, pero en esto me equivoqué. En el primer ejemplo de lo que innumerables hermanos solicitarían más tarde, deseaban ver el espíritu vengativo, no por nostalgia o afecto maligno, sino por ver qué cambios había hecho el gran ojo en sus cubiertas sagradas. Estuve de acuerdo sin resistencia. El hangar primario estaba casi vacío, pero las cañoneras inactivas y las naves de combate, pobladas solo por grupos aislados de tecnoadeptos de menor rango de Tlaloc y sus contingentes de servidores. En el momento en que nuestras botas tocaron la cubierta, sentí a Charis echar fuera sus sentidos, aspirando nuevas sensaciones, buscando cualquier nexo de resonancia psíquica. «Ten mucho cuidado», le advertí. Aprendió la verdad de esa advertencia casi inmediatamente, volviendo a su mente con una sacudida violenta. Mucha vida pulsaba, su voz silenciosa estaba rancia de sospecha. «¿Cómo has tripulado un acorazado gloriana, Kion?» «No lo hemos hecho», respondí. «Aún no. Ven, te mostraré lo que estás percibiendo». En los laberínticos pasillos del buque de guerra nos encontramos con el cristal muerto. Todavía cantaban sus silenciosas canciones psíquicas, y me sorprendió ver que Charis las trataba con respeto fúnebre antes de romperlas para observar sus reacciones. Sus dedos enguantados lo acariciaban más que yo, aunque yo sentía que su interés por ellos era por los fenómenos disformes, no por las lápidas de la leal tripulación. Otra gran cantidad de observaciones por realizar, otra lección del gran ojo para ser aprendida. El desapasionamiento tenía un lugar. Aún así no estaba seguro de que ese lugar estuviera aquí, con estas estatuas. Había llegado a respetarlos a mi manera. Una vez había soñado con lobos, ahora las suaves y lúgubres canciones de 100,000 hombres y mujeres muertos me tranquilizaban para dormir. «Te están llamando», dijo, mientras pasábamos por varias figuras de cristal gris.
Lo sé, Charis. Cantan tu nombre. Lo sé. Kion, 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 dijo en voz baja, repitiendo el canto fúnebre que acariciaba nuestros dos sentidos. Esperé hasta que recuperó sus pensamientos dentro de su propio cráneo. Hermano, le dije, ¿te gustaría ver a Sanguinius? El ángel de la sangre se arrodilló en el corazón de la corte de Lupercal bajo las banderas colgantes de logias de guerreros medio olvidadas y alianzas entre legiones y regimientos que desde hacía mucho habían caído en la desconfianza y la animosidad. Aquí, en este gran centro estratégico, a poca distancia de la plataforma de mando, los primeros herejes habían construido sus esquemas, fundamentados en la falsa confianza y las mentiras de dioses locos. Sanguinius estaba solo, representado en una tormenta inmóvil de contradicción, mostrando la fuerza de un semidios y la debilidad de un mortal en las mismas líneas impecables. Estaba de rodillas, pero sus grandes alas se extendían por todas partes. Había muerto en la carnicería de Horus, pero aquí fue conservado ileso, sin mostrar signos de las heridas que lo habían devastado. El contraste era más claro en sus ojos. Se redujeron a reflejar la agonía, pero todavía transmitían la sensación de pesar profundo que engrosaba y enfermaba el aire alrededor de la estatua cristalizada. Las manos de cristal gris del primarca se ofrecían hacia afuera, no en el anhelo que los otros alcanzaron, sino para alejar el golpe final que había terminado su vida inmortal. Ese detalle me sonó falso. El ángel de la sangre había muerto aquí de rodillas, cortado y asesinado por el primer y falso señor de la guerra, pero no podía imaginar a Sanguinius implorando misericordia o golpeando en una postura tan lamentable cuando la hoja finalmente cayó. El espíritu vengativo y mi hermana, ahora encarnada como su conciencia, tenía una memoria tan amarga y sesgada como cualquier guerrero de la legión. Charis rodeaba lentamente la estatua arrodillada una y otra vez, con las puntas de sus dedos acariciando las plumas impecablemente reproducidas de las alas del ángel. Y a lo largo de las heridas individuales del cabello del primarca, escuché a mi hermano tragar y sentir lo difícil que era para él formar palabras. Es perfecto, me llegó. El eco de muerte más exquisito que he visto jamás. Yo vengo aquí a meditar muchas veces, admití. ¿Dónde está Horus? Esa era una pregunta que me había hecho a mí mismo más de una vez. Ashur-Kai y yo habíamos pasado muchas horas buscando cualquier rastro del legado espiritual del primer primarca. Habíamos llegado a una conclusión única. El espíritu vengativo recuerda a todos los que murieron a bordo de sus cubiertas. Todos los que respiraron su último aliento dentro de esas salas se honran así. ¿Entonces Horus debería estar aquí también?, señaló Charis. Yo también lo pensé, hermano, pero el emperador no mató a Horus. El emperador lo aniquiló. La materia prima de su cuerpo fue erradicada y su alma fue removida de la realidad. ¿Desterrado? El destierro implica la existencia en otro lugar. Fue borrado, desgarrado de la existencia, separado en la nada. No hay eco de su muerte para que el buque de guerra recuerde. Hice un gesto hacia el ángel arrodillado. Y así tenemos a Sanguinius solo, arrodillado ante el arruinado trono de Horus. Mi hermano y yo estuvimos en silencio por un tiempo. Un silencio amigable, mientras le daba el tiempo de absorber todas las cosas que se estaban convirtiendo en algo corriente para mí. Un mes antes, la visión de este tormento del semidios moribundo inmortalizado en un psicocristal gris me había dejado sin aliento y sin habla. Ahora era simplemente el hogar. ¿Ya has visto suficiente?, pregunté cortésmente. Soy un taumaturgo, Kion, un trabajador de maravillas. Nunca he visto lo suficiente, ni he aprendido lo suficiente. Pero si quieres seguir adelante te acompañaré. ¿Qué otros milagros se encuentran a bordo de esta nave? Él era claramente más cortés ahora que había visto nuestra nave. Eso también era una tendencia que encontraría muchas más veces en el futuro cuando cruzamos caminos con hermanos de otras legiones. Mucho más, sin embargo, todavía no has acordado forjar mi arma. Entonces estoy de acuerdo aquí y ahora. Se necesitarán varias semanas para sintonizar los componentes a tu ánima, incluso antes de forjar la hoja. La vacilación se deslizó hacia sus ojos oscuros mientras me recorría un pulgar a lo largo de sus rasgos incrustados de perlas. ¿Me trajiste la materia prima? Me encontré sonriendo en respuesta a su repentina profesionalidad. Aquí al fin estaba el maestro artesano que había estado buscando. Te he traído materiales como nunca antes los has visto, Charis.
La sangre de primarcas clonados, fragmentos de rompemundos, el mazo de Horus Lupercal, las cenizas de Imperioso, sacerdote solar y avatar del astronómico. Su mente alcanzó la mía, feroz en su necesidad de saber si hablaba falsedad, pero nunca he sido un mentiroso. Cada palabra que yo hablaba no era sino fría verdad. Hay más, le prometí. La espada de Sanguinius está a bordo de esta nave, Charis. Estaba junto a su cadáver cuando Horus lo golpeó. Ese Kael lo ha regalado a 3 de nosotros, dejándonos usar las piezas de su hoja rota como lo creamos conveniente. Fui el último en hacer uso de ese regalo. Telemacón había derretido su porción en una nueva mascarilla de plata de extraordinaria belleza. Lior, con la rudeza típica de los devastadores de mundos, había reforjado sus piezas en centenares de dientes monomoleculares para el arsenal de armas de cadena. Más que asombro encendió los ojos de mi hermano ahora. La avaricia brilló ahí, la codicia sin vergüenza. Si estos fueran los materiales que le darían para la construcción de la nueva hoja, entonces su pago seguramente sería de majestuosidad similar. Si puedo hacer una pausa para reflexionar por un momento, se me da a entender que fragmentos de la espada de Lord Rogal Dorn fueron utilizados en la forja de la espada en los Altos Mariscales, una reliquia que todavía se atesora a través del Imperio en este último y oscuro milenio. Del mismo modo, Telemacón mantuvo su máscara plateada durante miles de años, y en comparación, muchos fragmentos de la hoja de Lord Sanguinius entraron en los dientes de una hacha sierra que Lior perdería en un pantano, menos de una década después de que fue forjado. No todos tratamos leyendas de la misma manera. Si se trata de un arma de fuerza, señaló Charis, hay materiales psíquicamente resonantes necesarios para la construcción de su generador de campo de potencia. El taumaturgo había adivinado mi intención. Ya se estaba volviendo hacia la increíble y tormentosa estatua de Sanguinius cuando la rompí con un súbito impulso telequinético. Cuchillos dentados de vidrio gris llovían a través de la cámara, chocando contra la cubierta de duracero. En el tintineo silencio, escuché gritar a Sanguinius. Eso también sonó falso. ¿Los deseos de la disformidad? ¿Los delirios de una nave embrujada? De cualquier manera no importaba. Señalé la extensión de cristales rotos. Utiliza eso. Lo vi trabajar en las fundiciones a bordo del espíritu vengativo. Un gran número de palabras no pronunciadas permanecían en el aire del fuego entre Charis y yo. Le conté un poco de mi viaje más allá de la marea de fuego, y por cortesía me dijo poco de qué bandas de guerra habían buscado sus servicios. Me consideraba enigmático e irritante. Lo consideré ingenuo hasta el punto de la locura. A mis ojos tuvo la suerte de no haber sido capturado y esclavizado por una partida de guerra que buscaba usarlo como una mascota armero. Charis era la cosa más rara, un verdadero mercenario que suministraba su oficio a cualquier caudillo capaz de pagar su precio. Algo del trabajo lo avergonzaba, estaba seguro de eso. Emanaba de su aura en las olas ocasionales cuando la discusión se volvía demasiado personal. En esos puntos callaba y no hablaba más. No vi ningún beneficio en desafiarlo. Éramos hermanos, pero no éramos cercanos. Criados en el mismo lugar, pero nacidos en diferentes castas culturales. Sus raíces estaban maduras con la decadencia y la facilidad complaciente de la rica clase artesana. Yo pertenecía a los niveles más filosóficos de la sociedad. Los escritos de la Tierra Vieja, la terra que estaba, nos dicen de 3 pilares en sus sociedades primitivas. Aquellos que trabajan, los que oran y los que dirigen. Campesinos, sacerdotes y príncipes. Tizca era semejante sin las mismas pretensiones bárbaras. Nuestro código era Ixcala Teotic hasta Jicuán, que significa todos son iguales bajo el sol brillante. Las castas eran libres, incluso alentadas para interactuar. Como uno de los 1000 hijos, Charis se convirtió en uno de los mejores forjadores de la legión, mezclando la hechicería y la habilidad de un herrero en su propia senda hacia el arte. Él persiguió la maestría psíquica no por el conocimiento, la guerra o el poder, sino por su uso en el arte. Admiraba la practicidad de ello, incluso cuando reconocí que tuvo la suerte de haber escapado de la rúbrica, cuando la locura de Ahriman devastó la legión y mató a aquellos con los sextos sentidos más débiles. Habría esperado que Charis y aquellos como él terminaran sus vidas entre los muertos cenicientos. Usó mi sangre en la forja del arma, utilizó mi aliento, mis emociones y mis recuerdos. La hoja se sintonizó conmigo y con mi alma antes de que yo la tocara. Tenía la forma perfecta para mi agarre antes de que mis dedos se cerrasen alrededor de su empuñadura. Charis nunca preguntó qué arma deseaba, ni preguntó por los detalles de peso y forma.
Su habilidad consistía en forjar un arma que se ajustara a las necesidades de su portador, hermanada con el alma del dueño. Ese era su don y su visión. No atendía a los caprichos de los señores de la guerra que exigían flores ornamentales y demonios específicos atados al hierro impío. Los suplicantes le traían los materiales y permanecían fuera de las decisiones del artesano. Confiar en su juicio no era solo un aspecto de su oficio, sino que era el principio y el final del mismo. «Sostén esto», me dijo en un momento dado. Que yo sepa, no había dormido en 6 días cuando metió el metal naranja fundido en mis guanteletes. Era como tener magma. A medida que el acero líquido sobrecalentó, silbaba y vaporizaba y comenzaba el lento proceso de intentar consumir a través de la ceramita resistente al calor de mis guanteletes. Charis lo desbloqueó con suavidad, usando sus herramientas de forjado para taladrarlas y abrirlas antes de arrojarlas al fuego de la forja con el metal fundido que me había pedido que sostuviera. Varias noches más tarde, él presionó un trozo de metralla negra en mi boca. De inmediato me laceró la lengua, llenando mi boca con el sabor del cobre de mi propia sangre sobre el regusto de tierra quemada de viejas guerras. «Trágalo», me dijo. «Luego córtalo de tu vientre en 1 hora, con tu propia yamdara. Luego tráemelo, mojado con tu sangre y tus ácidos internos». Obedecí la primera orden. 1 hora más tarde obedecí la segunda, viendo mientras la sostenía en mi palma que me había alimentado con un fragmento de la cabeza con puntas de rompemundos. Inmediatamente después de esa revelación, obedecí la tercera petición de Charis. Él la tomó de mí sin comentarios, martillando el fragmento en un lío de sucio metal informe. El yunque que había traído de Anzu era un bloque de hierro oscuro en forma de dragón herido y sin alas. El martillo del taumaturgo parecía romper la espada de la bestia con cada golpe. Tokugra, el familiar de Ashur-kai, se unió a nosotros en varias noches mientras el arma se acercaba a su finalización. El cuervo se posaba sobre las gárgolas que cubrían los muros de la forja primaria, benditamente silencioso y manteniendo sus graznadas profecías para sí mismo. Charis ni siquiera parecía darse cuenta. Sospecho que Tokugra estaba aquí como los ojos de Ashur-kai, más que por su propio interés. En la noche final, un lince prosperino se abrió bajo la forja cavernosa. La luz del fuego convirtió sus ojos blancos en gemas de ámbar mientras miraba a su alrededor con un aire desinteresado de pereza y autoimportancia felina. Hedor de motor y fuego falso, la bestia que me han enviado. Cazamos en vez de mirar al trabajador milagroso. Charis oyó porque levantó la mirada hacia la indolente demanda del lince. El martillo se quedó en silencio mientras se dirigía a la fuente de las palabras silenciosas. «¿Gaer?», preguntó al gran gato. Lo sentí inquisitivo hacia la bestia con sus sentidos. Su sexto sentido era significativamente más débil que el mío. Me di cuenta entonces cómo sus sentidos se sentían casi débiles, como las manos de un niño incapaz de mantener su agarre. Los linces prosperinos son mal nombrados comparativamente hablando. La evidencia archivística indica que la antigua especie terráquea era una pequeña criatura, algo de un eliminador que, en el mejor de los casos, cazaba roedores. Los linces de mi mundo natal eran más parecidos a los caballos terranos y tan sutilmente psíquicos como la mayoría de la fauna de Próspero. El animal al que tienen más parecido cercano es el tigre, aunque incluso son pequeños y ligeros en comparación. Este lince estaba cubierto de negro con rayas gris oscuro a lo largo de sus flancos. Caminaba como un asesino y descansaba como una reina contenta. «¿Gaer?», preguntó Charis otra vez. El lince bostezó, en su totalidad, para demostrarlo, y lamió sus dientes de sable. «Voy a cazar sin ti entonces», me envió. La mente del gato reflejó mis palabras hacia mí, el equivalente psíquico de estar demasiado distraído para prestar atención. Sin ningún otro reconocimiento, el lince se alejó de la cámara de forja, deteniéndose solo para gruñir al cuervo de Ashur-kai. Tokugra agitó sus plumas y saltó a una gárgola más alta. Charis se volvió hacia mí, el martillo todavía en su mano. Ese era un lince prosperino. Sí, lo sé. Creí que se habían extinguido. Lo están. ¿Era Gaer? Hice un gesto al enfriamiento del metal en el yunque. Sigue trabajando, taumaturgo. Los trabajadores artesanales tienden a marcar su trabajo. Un nombre en la esquina de un cuadro, un florecimiento al final de una canción, una huella en la base de una estatua. Algo en alguna parte, marcando el arte como el del creador. Las armas artesanales no son diferentes.
Muchas son las historias de los herreros que añaden una gota de su propia sangre para fines simbólicos al agua de enfriamiento cuando llega el momento de enfriar una hoja recién nacida. Charis dio más de una gota de sangre, dio parte de sí mismo, colocando su aura y sus sentidos alrededor de las armas que creó, invistiendo su propio orgullo y poder en ellos. Solo un toque escaso de su alma, pero suficiente para marcar sus hojas, incluso si su artesanía no hizo su genio tan completamente aparente. Tener una de las armas de Charis era saber que un hombre había dedicado todo su corazón a su perfección. Él me la presentó sin ceremonia, ofreciéndola mientras todavía estaba al vapor con el último beso del agua enfriada y contaminada de sangre. Una espada. No sentí ninguna irritación. Sabía que la hoja era mía incluso antes de apretarla, y en el momento en que mis dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, sabía que nunca volvería a usar totalmente un arma como esta. Saern era mi arma más preciada por lo que representaba. La espada que Charis forjó para mí fue, con mucho, la mejor. La larga hoja era de plata, rica en runas tiscanas grabadas en espiral con ácido en mantras y mándalas. La empuñadura era de metal oscurecido, recortada para mi agarre, cómoda más allá de la comodidad. Cuando los guerreros hablan de que sus armas son extensiones de sí mismos, están hablando de familiaridad y entrenamiento. La espada de Ibis, una hoja que nunca había sostenido antes, era una extensión de mi mente y poder, tan seguramente como una extensión de mi brazo. Se agitó con una vibración subsónica. Los generadores, alimentados con cristales en su mango, despiertan a mi toque. La joya del pomo era una gema de ámbar con forma psíquica que mostraba el rostro rugiente de un animal. La bestia era de naturaleza quimérica. La mitad de su rostro era un lobo fenriciano aullando. La otra mitad era un lince prosperino que gruñía. De alguna manera parecía natural. Charis había formado las dos mitades de la cabeza engranadas a la perfección. Sentí el peso de la espada en mis manos. No su peso físico, sino su resonancia e importancia. La lista de materiales arcanos usados en su creación es demasiado larga para listar aquí, pero los componentes más obvios no pueden ser ignorados. Aquí estaba una espada forjada de los fragmentos de las armas de dos primarcas. Nunca había tejido una herida ni tomado una vida, pero pulsaba con una amenaza murmurada y una promesa letal. ¿Cómo cantaría cuando se bañara en 10,000 años de icor y sangre? No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí perdido esa noche, solo mirando el pedazo de perfección que mi hermano hizo para mí. Sé que fue su voz la que me hizo volver de mi ensueño. Kion, dijo, y no por primera vez. Lo miré, comprendiendo por primera vez que la gratitud puede llegar a tales alturas de ferocidad que las palabras son incapaces de hacerle justicia. En vez de hablar, envié las gracias crudas y sin filtrar de mi corazón a las suyas. Era una presión psíquica lo suficientemente pesada como para que retrocediera 2 pasos antes de que se recuperara. Tu satisfacción me agrada por el modo, dijo. ¿Sabes lo que deseo como pago? Sí, lo sabía desde que llegó a bordo. Sospechábamos que lo pedirías. Ese Kyle ya había dado su aprobación. Eres uno de nosotros en el momento en el que lo desees, Charis. Antes de contestar, miró hacia abajo a mi armadura, a la incolora placa de guerra que llevaba. ¿A quién voy a unirme, Kion? ¿Quién eres tú? Todavía no lo sabemos. Acerqué la espada en mis manos, todavía atrapada en su esplendor. Pero estamos navegando hacia los restos de Lupercalios, porque tenemos la intención de averiguarlo. Si los últimos hijos de Horus no descubren sus gargantas y nos juran lealtad, entonces morirán como los demás. Nuestros ojos se encontraron en ese momento. Esa simple conexión destrozó toda pretensión de engaño. La espada no era ningún favor, era su prueba, el juicio para demostrar que era digno de venir con nosotros. Ninguno de nosotros lo había dicho, pero ambos lo sabíamos todo este tiempo. ¿Qué habrías hecho conmigo si hubiera fracasado, Caen? Como le he dicho a Todd y Siroca tantas veces antes, no soy dotado en la lengua de un mentiroso, así que, nuevamente, solo le diré la verdad. Te hubiera destripado, dado tu cabeza a ese Kyle y robado tu Rubicae, atándolos a mí. El contacto visual permaneció. ¿Todavía tienes la intención de tomar mis Rubicae? No era una pregunta. Lo haré. Sea cual sea el nombre de esta nueva legión, seré el amo de estos muertos cenicientos. Cuando la mirada finalmente terminó, Charis fue quien la rompió. Se puso de rodillas delante de mí, con la cabeza baja, la mano en el corazón.
En ese momento se convirtió en el primer guerrero de la Legión Negra que se arrodilló ante mí como su señor de la guerra. Mi señor, dijo. En el fondo de mi mente sentí la presencia de Abaddon y su orgullo. Él veía todo a bordo del espíritu vengativo. Ninguno de nosotros sabía cómo. Comienza, Kion. Comienza.